Hola, soy Goku. Freezer, Cell ya te encontró. ¡Huye de ahí! ¡Date prisa! ¿Qué está sucediendo en este planeta? Si me haces esperar un día más, podré perfeccionar mi cuerpo. Bueno, ¿quién será el primero que mande al infierno? El próximo capítulo de Dragon Ball Z será La Última Esperanza. ¡No puede ser! ¡Cell va a absorber al número 18! Cold y Cell han llegado al momento crítico. Al momento de la vida o la muerte, pero no tenía caso de que el Rey del Frío lo derrote tan fácil porque no se sentiría satisfecho. Está bien, Cold habría provocado a Cell porque gracias a él los androides 18 y Freezer habrían escapado de sus manos. Nadie en el universo podría creer que el Rey Cold se hubiera confiado cuando ya tenía la victoria ganada contra ese terrible monstruo, quien habría escapado finalmente. Cell quiere perfeccionar su cuerpo a costa de lo que sea, y comenzó a atacar a diestra y siniestra para sacar a su escondite al número 18, quien habría escapado junto al número 16 y se habría aliado al último Namekusein con vida Dende. El androide Cell fue alcanzado por los demonios del frío y tuvo que volver a esconderse por 2 días porque tal parecía que si el padre y el hijo lo enfrentaban tendrían la batalla ganada. Y ya han pasado 2 largos días en Nameku. ¿Será posible que Cell pueda encontrar a 18 o a Freezer? ¿Quién de los dos será el primero en caer en las garras del monstruo? Desaparecerá toda esperanza de salvar a Nameku. Hoy presentamos La Última Esperanza. Habrían transcurrido este tiempo en los que ni Cold ni su hijo Freezer habían logrado encontrar rastro de los androides malditos bastardos del demonio. Mientras tanto, Dende, refugiado muy aterrado con los androides, exclamaría: Dios santo. No se le ocurría de qué manera podían escapar de ese planeta para que puedan pedir la ayuda de Goku, quien era el único capaz de acabar con Cell. Pero qué disparates decía ese tonto de Goku, ni siquiera era capaz de igualar a los androides. Hasta el número 16 malherido podría vencerlo. Pero esa era la única esperanza que Dende les podía ofrecer porque los dos ya habían pasado por eso antes. Rayos malditos, Cell, ¿no te sientes humillado, 16? Pero para el gigante acudir con Goku no era mala idea. Si Dende les contó que se encargó de derrotar al malvado Freezer en el pasado, tal vez podían tener alguna esperanza ahora, aunque no era su persona favorita. ¿O es que acaso se les ocurriría algún plan alguno? Claro que no tenían de otra, pero 16 les informaría a ambos que primero debían encontrar la nave con la que Cell llegó a Nameku porque la usarían para huir. Por otro lado, al Cold proclamarle a su hijo que si seguían buscando juntos a los androides, seguirían perdiendo tiempo, está bien, su hijo aceptaría separarse ya que con número 16 malherido cualquiera de ambos podía matar a los dos. Pero igual debían tener mucho cuidado porque al parecer esos sujetos eran capaces de autoexplotar sus cuerpos según lo que ese científico loco dijo, y Cold desapareciendo. Finalmente ordenándole a Freezer que el primero que los encuentre debía avisarle eso al otro y suyo accediendo al desaparecer. Persiguiendo los robots como las energías de esos sujetos se dividieron, no corrían más peligro, así que debían darse prisa con su plan. Así que desde lo alto, al Freezer desplazarse colérico y ya muy cerca de la zona de su cueva, por otro lado al Cell nuevamente haberse sumergido del mar y reaparecer en una isla cercana sin encontrar a esos malditos. No puede ser como en todos esos días no había dado con el paradero de ninguno de los androides. Parece que se los había tragado la tierra porque había buscado isla por isla desde el mar. Pero qué imbéciles eran quienes se habían creído para burlarse así de él, comenzando a gritar al mundo entero ultra desesperado, originando que los androides estando por qué moverse escucharían el eco de su voz que estaba muy cerca. Mientras que esta misma cólera la emitiría Freezer al emanar sangre de su cuerpo porque ya habían terminado de colmar su paciencia al límite. Esos infelices se creían muy astutos, pero solo le quedaba revisar esa última zona. Si no estaba ahí habían muerto y desapareciendo, para aparecer finalmente en... No, Dios mío, la isla donde estaban los androides, que no puede ser, estaban perdidos. Ese sujeto estaba por encontrarlos, Geubon, así que al este tirano volteado, ser observado por estos tensos porque era cuestión de segundos para que sean descubiertos, lo mejor era quedarse así quietos. Aunque no, lo mejor sería moverse porque si de milagro Freezer no los veía, de todas maneras él podía encontrarlos antes de que ellos encuentren su nave. De modo que al androide semiperfecto entrando al borde de la desesperación al gritarle por última vez a esa maldita de número 18 que la odiaba por todo lo que le estaba haciendo pasar. Maldita. Estos tres a lo lejos lo escucharían cerquísima. Si es que se seguía moviendo los encontraría en cuestión de minutos. Tenían que escapar ya, 16. ¿No le escuchas, 16? Pero este se quedaría ahí, Dende y ella debían escapar, así que dense prisa por favor. La androide fastidiada y el Nameku obedeciéndolo.
pero que veían los ojos del androide Freezer que no podía ser posible se trata, en efecto, de esta rubia corriendo rápido a encontrar esa nave espacial, y siendo seguida por el Nameku igual de espantado que ella por el terror, pero que creía ninguno de ellos iría a ningún lugar al el androide del frío finalmente haberla encontrado. Para el completo espanto de la rubia estaba perdida. Por lo que al ser colérico no saber qué hacer ya había perdido las esperanzas de que encuentre a esa estúpida, es que acaso tendría que, no espera que es lo que estaba viendo sus ojos quien estaba en esa dirección era ni más ni menos que ese maldito del androide Freezer que por fin se separó de su padre. Esto era perfecto porque así podría apoderarse de sus asombrosos poderes antes que los de 18. Y en efecto el Freezer en lo alto habiendo emboscado a 18 y donde finalmente descendería hacia esas dos criaturitas del demonio, se le entendiendo que no solo estaba ahí Freezer, estaba con otros sujetos más al observarlo descender en ese lugar. De seguro se trataba del androide 18 porque no había nadie más con vida en el planeta y desapareciendo a atraparlos. Por lo que al 18 ver caer a no Freezer ese sería su final, hace tiempo que no se veían las caras, ¿no? Mientras que King Cold en lo lejos tendría un mal presentimiento en esa otra dirección. Dentro de la Tierra, al haber transcurrido ya los 2 días de entrenamiento en los que Vegeta y Trunks habrían salido de la habitación del tiempo con nuevos superpoderes, estarían de la espera porque era cuestión de poco para que nuevamente Goku y Gohan estando dentro de la habitación salieran, y donde nadie se imaginaba que el asombroso hijo de Goku habría obtenido una transformación increíble que ni su padre había imaginado conseguir dentro. Freezer les proclamaría hace tiempo que no se veían al número 18, observándola esta aterrada retrocediendo junto al pequeño, si con que era ese pequeño que Freezer recordaba a la perfección. No intenten escapar más porque sus destinos ya estaban escritos, serían asesinados por él. Además su padre Cold estaba totalmente de acuerdo con que él los extermine, pero la androide rubia dispuesta a enfrentarlo claro que no se lo permitiría. Bueno, creo que ya era momento de asesinarla porque necesitaba largarse de ese planeta. Ese mal episodio de los androides en Nameku se acabaría ahora mismo, y viendo a 16 reunirse con ellos le advertiría que ya no se esfuerce más. 16 que no veía, que su mecanismo estaba a punto de detenerse por completo, no era más que una basura. Dios mío, era momento de aceptar que 18 sería destruida por él. Pero ¿quién era ese sujeto? No puede ser, se trataba de... Una vez que Freezer los mate ya se encargaría de convencer a su padre a que le regrese al mando del universo. Jamás se atrevería a negárselo, pero al esta misma criatura acercársele que no podía ser Koomu. Se trataba de un terrible monstruo que finalmente los encontró a los dos. Que no puede ser al Cold presentir que su hijo se encontraba en peligro porque percibía que ese monstruo aún seguía vivo. Por supuesto que su padre tenía razón al esta criatura aparecer detrás del androide Freezer. Esperaba que esté listo porque finalmente y empleando su aguijón había llegado el momento de que se fusione con él. Ahora te absorbería lentamente Freezer y quien no podía ni moverse del terror, pero no iba a lograrlo, su padre iría a socorrerlo. Claro que lo lograría porque al definitivamente su aguijón volvió a emboscarlo. Para su completo aterro al únicamente haber podido voltear atrás para darse cuenta de que sería definitivamente atrapado por el terrible Cell. Dios santo, ni número 18 ni número 16 estaban por creer lo que verían a continuación porque en efecto, Cell había atrapado con su aguijón a Freezer y comenzaría a succionarlo poco a poco dejándolo completamente inmovilizado, dejando petrificada a todos por no poder reaccionar a tal espanto y observando a su vez, como Cold habiendo llegado al lugar se embestiría ferozmente a impedir esa monstruosidad. Así que al escuchar a su hijo suplicar que lo salve no siendo succionado, dejando su padre atacando desesperadamente al monstruo verde y quien no se dificultaría en esquivarlo succionando más a su hijo. No cabía duda, había llegado el final del gran Freezer, y al su padre seguir atacándolo y atacándolo sin poder impedírselo. El aguijón de Cell estaría por terminar de absorber al emperador del mal y al finalmente succionar sus dos últimas extremidades, aunque este mismo trate de salvarse sería inútil y era definitivo, sería tragado por completo. Al Cold restableciéndose observar espantado lo que sucedió, al igual que 18 super congelada, como el número 16 malherido y era porque finalmente el androide Cell había logrado apoderarse del androide Freezer y su cuerpo estaba por sufrir una transformación más que perfecta, de manera que todo el escenario de Namekusei comenzaría a entumedecerse, observando todos como el terrible Cell se estaba transformando enfrente de ellos. Esto era completamente terrible. 18 gritándole aterrada a 16 que finalmente podría desarrollar su cuerpo por completo estaban perdidos, es decir, ya no tendrían alguna salvación, y el padre de Freezer observándolo igual de aterrado. Le habían ocasionado muchos problemas pero finalmente lo logró, así contiendo. Como entre todo el humo originándose habría cubierto de una enorme barrera verde mientras su cuerpo estaba cambiando. ¿Qué estaba pasando? Al recubrirse más de esta barrera electromagnética con esta energía apoteósica que sería más y más concentrada, comenzaría a hacer temblar galácticamente no solo a toda la isla sino a Namekusei entero.
Esa misma sensación llegaría incluso hasta la Tierra, donde todos sentirían esa gran expulsión de energía, que es lo que estaba sucediendo en el planeta Namekusei. Así que en este planeta, al este monstruo acrecentar más su barrera eléctrica y expandirla mucho más y más hasta arrasar con absolutamente todo en medio de un desastre super mega catastrófico que estaría destruyendo absolutamente todo lo que encontraría a su paso de una manera terrible para número 16, número 18 y King Cold contemplándolo. Así que el planeta no se salvaría de esto al sufrir este estremecimiento entero, misma expulsión que llegaría a toda la galaxia. Y desde el templo de Kami, Dios mío, pero que estaba sucediendo parecía como si todo el planeta estuviera temblando, que ese era el ki de esa criatura pero seguía incrementándose. ¿Qué demonios es lo que estaba sucediendo en el planeta Nameku? No solo ese planeta podría ser destruido a causa de esa energía, que también el universo entero. Claro que esto era posible al este nuevo hype es el maximizar su transformación, cada una de sus extremidades comenzarían a transformarse en definitiva. En respuesta a que su cuerpo finalmente estaba por adquirir esa nueva forma perfecta, GN 18 viendo que todo había sido la culpa de Freezer por confiarse así. Observando esta misma transformación el 16 petrificado, y Cold aún no procesaba como ahora si perdió a su hijo para siempre. Finalmente, Cell se está desarrollando por completo al haber absorbido al androide Freezer. Esta nueva amenaza podrá destruir el universo entero. Maldita sea en la Tierra al todos no poder entender cómo esa gran expulsión de energía maligna había llegado hasta ellos. Si es que Goku y Gohan no salían rápido de la habitación del tiempo, la Tierra correría con el mismo destino que Namekusei, porque no estaban seguros. Pero parecía ser que con ese brutal poder era poco probable que Namekusei se salve de ser destruido de nuevo. Sin embargo, todos oirían que dos misteriosos guerreros nuevos estaban por salir del palacio por definitivamente para reunirse con ellos. Dentro del planeta verde inmerso en un enorme desastre de truenos y de olas que originarían inmensos maremotos y desastres naturales en medio de esa isla protagonista, mismos que a su vez crearían inmensas olas dentro del infinito mar de Nameku, que se expandirían hasta la parte más alta del planeta y era porque, en efecto, estaba por ocurrir algo espantoso al centrarnos finalmente en la isla en la que se encontraban todos los enemigos cubierta por esta gigantesca barrera verde y de truenos gigantescos. No creyendo la androide 18 como esa fusión estaba arrasando con todo, ¡qué horror! No. Sintiéndola también el androide 16 igual entumecido por el gran caos, y es cierto Cold contemplando eso, es cierto era su culpa por no haber destruido a Cell cuando pudo. De manera que esta gigantesca barrera de absorción se expandiría mucho más y más concentrando más energía perfecta. Y es cierto ese miserable de Cell había optado por absorber a Freezer porque era más fuerte, así de esta concentración verde reluciendo la silueta de alguien espantoso. No podía ser 18 finalmente entendiendo si acaso ese monstruo era aquella criatura que número 17 como ella pudieron haber destruido en el pasado cuando la vieron por primera vez en el laboratorio del Dr. Makihiro. Por ese descuido ahora habían condenado al universo a vivir en un terrible infierno con una criatura tan monstruosa como la que estaban por ver. Estaba en lo cierto, ese sería el infierno de todos. No podía ser al 16 verse consumido poco a poco por esa energía atinaría a retroceder, para que King Cold haga lo mismo espantado, entre el terror junto a la androide rubia contemplando ese destello indescriptible. ¿Cómo era posible que esa bestia acumule este monstruoso poder tan rápido, así finalmente este poder disipándose por completo? Y número 16 finalmente cayendo al suelo consternado, ya procesaron que el planeta Nameku se iba a destruir con ese terrible poder, y los tres guerreros contemplando esa tragedia que parecía estar a punto de finalizar al drenar y centrar todo el poder en esa nueva figura y para que después, ¡boom!, toda la isla en la que se encontraban reciba de lleno toda esa energía absurda. Mientras que desde afuera en el espacio exterior, el planeta Namekusei mostraría en su interior un poder completamente aterrador nunca antes visto en la historia. Mientras que todos los presentes observarían muy contrariados aquella nueva transformación, que estaba por culminar y alcanzar aquellos límites extraordinarios, asimilando que dicha energía ya estaba fuera de su alcance, y esta fusión finalmente develar que estaba por terminar el proceso para que posteriormente y oscureciéndose todo el planeta de nuevo volver a resplandecer de nuevo en un inmenso resplandor que cubriría no solo la isla sino absolutamente todo y centrando el destello en esa una única zona, número 16 súper aterrado, al igual que 18 muy petrificada, como Cold de hecho sin poder hablar, contemplarían juntos el resplandor de ese nuevo guerrero nacido y quien finalmente,
Home estaba listo para pelear rodeado de aquella perfecta aura verde y resplandeciente al haber finalizado su transformación, de manera que ahora todos estarían por vivir el verdadero terror. Por lo que dentro del templo sagrado de la tierra, oh Dios santo, ese monstruo ha completado su transformación. Eso quería decir que ninguno de los androides había podido hacerle frente, que no porque estaba pasando eso. Maldito doctor Maquijero, él sería el responsable, si es que nadie podría detener a esa terrible amenaza. Y dentro de Namekusei y en medio del humo, Cold observaría espantado en medio de toda esta humareda cubriéndolo, mientras que 16 estableciéndose se preguntaría cuál sería el nuevo poder, divisando finalmente entre el humo los pies descendiendo de aquella transformación finalizada, de ese sujeto que también estaba observando desde Jaime helado, como la 18 porque tampoco podía creer lo que estaba viendo enfrente suyo y finalmente, este nuevo superguerrero al mostrar su nuevo cuerpo obtenido enfrente de estos, descendería en el lugar lentamente, y aparecería articulando sus extremidades y su nuevo porte lentamente también, mostrando la apariencia de su nuevo cuerpo fusionado, haciendo notar su rostro demasiado tranquilo, porque mostraría finalmente su nueva apariencia obtenida luego de que haya absorbido y se fusione con el androide Freezer. Era el ser más completo y prodigio en toda la historia. Finalmente, Cell ha perfeccionado su cuerpo. El terrible destino que le esperaba a la Tierra, no, mejor dicho, al universo, estaba a punto de comenzar. Desde lo más alto del templo sagrado de la Tierra, finalmente Goku y Gohan habrían salido de su segundo día de entrenamiento dentro de la habitación del tiempo. De manera que Piccolo y Vegeta estarían mortificados para que puedan ser trasladados al planeta de Piccolo, contándoles además estos Saiyajin de la Tierra que hace unos cuantos minutos se había sentido un ki descomunal que provendría desde lo más profundo de la galaxia, así que por lo pronto iban a necesitar las semillas del ermitaño. Para esta pelea decisiva, no cabía duda de que este enemigo al que se enfrentarían no se comparaba a Freezer ni a ningún otro que hayan enfrentado en sus vidas. Dentro del planeta Nameku lleno de escombros de la anterior explosión causada por la transformación, este nuevo guerrero nacido finalmente atinaría a descender en el lugar, mostrando así finalmente las nuevas peculiaridades de su nuevo físico que contemplaría, observándolo así número 18 petrificada, del mismo modo que 16 sin poder creer nada de ello, que también estaría presenciando Dendea aterrado, mientras tanto y observando la nueva figura de este sujeto desde lo más alto de esa isla ya destruida, el King Cole completamente tenso, observándolo tenso mientras que Hong que ahora era más pequeño entrenaría sus habilidades que, maldito Cole no podía creerlas, ese miserable se había apoderado de su hijo así que, tenía que hacer algo para liberarlo mientras que el nuevo Celsa finalizaría en apreciar sus nuevas capacidades. La androide 18 petrificada sentiría un mal presentimiento por lo que estaba por suceder, y Celsa ignorándolos entendería que se ha desarrollado por completo, ahora posee el cuerpo más perfecto, excelente, finalmente pudo lograrlo, así que para número 18 no podía ser con que esa era una forma perfecta, observándolo súper confundida no comprendía qué demonios pasó ahí, se supone que esa bestia se había tragado a Freezer pero no es lo que ella esperaba. Es más, incluso estaba mucho más pequeño que antes, pero muy bien su nueva manera de atacar el Celsa era excelente y Colt descendiendo y escuchándolo. Mientras tanto y al 18 correr con 16 para cargarlo e intentar huir de ese lugar que sería el infierno, este gigante le pediría que no se preocupe por él, y que huya mientras pueda porque esa bestia estaba ahí distraída, pero ¿no le escuchas 16? 18 no lo abandonaría, y en efecto al percatarse de lo que quería hacer, tú 18 serías la última en fusionarse con él, para conformar al Jaime guerrero máximo del universo, así que al pedirle a que a nadie se petrificaría al escuchar a Celsa, así desplazándose poco a poco hacia la rubia para amedrentarla porque lo último que haría sería escapar, si querías podías intentarlo, no así que esta del terror soltaría a 16 estando consigo, de modo que al dirigirse en un milisegundo reaparecería enfrente de 18, señalándole a la tonta que a donde creías escapar que no lo entendías aún. ¿Tú serías la última en ser absorbida, qué te parece? Así finalmente revelando de nuevo el aguijón de su cola que se habría empequeñecido para que se abra por completo porque ahora era su turno de ser comida para convertirse en alguien invencible. Así que esta súper consternada estaba no acorralada al quedarse pasmada e inmovilizada, y más al observar como el aguijón de Cell estaba abriéndose más y más para dirigirse a tragarla por completo. ¿Es que acaso no le bastó con apoderarse de los poderes de su hermano y de Freezer? No, ella sería la siguiente.
Ya no tendría salvación, sería ese su final porque el número 16 estaba herido para socorrerla y aunque intente autoexplotar sería inútil porque ya estaba lo suficientemente cerca suyo, no, así que tendría que aceptar su trágico destino porque ella se dio por vencida. Pero en ese momento, al Colt proclamarle a Cell que se equivocaba si creía que ya había visto todo de él, no tenía ni idea de nada, porque jamás había revelado su máximo 100% de poder, de modo que al Celsa desde lo bajo contemplarlo. ¿Qué pretendía ese inútil? Serías tan amable de ayudarle con su calentamiento, ¿qué te parece? Mientras que el androide 16 malherido y dispuesto a socorrer a 18 se dispondría a tomar por sorpresa a esa bestia con un último esfuerzo del poder que le quedaba y acercándosele sigilosamente. Así disponiéndose, pero si ya sabes cuál es el resultado es mejor que dejes esos inútiles esfuerzos, número 16, y mientras que 18 aún con los ojos cerrados por el terror proclamándole que no iba a lograrlo. Para este perfecto ahora solo eras una bichatarra ambulante que no podría hacerle ni siquiera un rasguño. Observándolo el androide gigante super ultra petrificado, pero ¿cómo es que se dio cuenta que estaba detrás suyo? Por lo que Colt comenzaría a incrementar su máximo poder afectando el cielo por completo, de modo que desde lo bajo los androides consternados observarían como todo el planeta estaba viéndose, súper afectado por ese gran poder en lo alto. Perfecto, si esa basura creía que el Gran King Colt sería un simple calentamiento, ahora se arrepentiría cuando vea su máximo poder y perdiendo más su cordura. Eso era lo que Celsa ha estado esperando todo ese tiempo y probablemente el Dr. Maquijero debe estar muy feliz porque posees esos poderes, ya que afortunadamente ha encontrado un oponente indicado para pelear. ¿No opinas lo mismo? Contemplando los androides 16 y 18 consternados toda esta catástrofe de la que difícilmente sobrevivirían, y al el rey escucharlo balbucear maximizando sus poderes, parece ser que gracias a sus descuidos pudo absorber a Freezer, así fue como pudo desarrollarse por completo. Finalmente su deseo se ha hecho realidad y provocándolo más para que termine de explotar por fin su verdadero poder que había estado reprimiendo y rodeándose de una sensación maligna para que comience la pelea final de una vez. Ya estaba listo al finalizarla y restaurándose el escenario, y este mismo efecto se causaría en su enemigo que ya estaba listo. Colt tiene gran confianza en sí mismo. Finalmente la pelea contra Cell, que ha perfeccionado su cuerpo, ha llegado al momento culminante. Pero ¿por qué Cell se muestra tan seguro de sí mismo? ¿Qué estará ocultando? Hermanas, por lo que aquí es necesario hacer una pausa corta para hablar de los niveles de poder de ambos personajes. Si bien sabemos, Cell al haber absorbido al androide 17 y a Freezer obtendría una fuerza súper grande, incluso habiendo superado con creces a la forma perfecta vista en la línea original tras su fusión con los androides 17 y 18, ya que recordemos que en esta historia la reconstrucción en androide del guerrero Freezer resultó completamente superior a la de los androides. Por lo mismo se interpretará que el nivel de Celsa está muy por encima del Cell perfecto original, rebasando los poderes de un Super Saiyajin Full Power y estando cerquísima de igualar el poder de un Cell super perfecto, quien de por sí ya tenía un poder casi nivelado al de un Gohan Super Saiyajin 2. Por otra parte, el poder de King Colt transformado en su fase final, si bien se sabe que rivaliza a los poderes de un Cell semiperfecto tomando datos no oficiales, ya que para este punto lo que menos deseo es otorgar cifras exactas en niveles de poder que no hayan sido registradas en las Daisenchu con anterioridad. Se interpretará que su poder es superior al de un Cell con la fusión del androide 17, pero inferior al de un Super Vegeta en su máximo poder. Todo esto lo recalco para evitar malentendidos a posterior respecto a las situaciones desencadenadas en las partes anteriores que ha dejado con más de una intriga a ustedes en el bloque de comentarios, así que habiendo aclarado estos puntos, podemos continuar con esta magnífica última parte. Dentro del planeta Nameku lleno de caos y escombros por doquier, el Rey Cold, habiendo empleado su poder máximo, ya estaba listo para pelear. Por fin obtuvo su máximo poder y vaya Celsa quería comprobarlo. Con que se veía confiado, pero se arrepentiría ahora mismo, de manera que al estos enemigos tensos observarse mutuamente en medio de la catástrofe, finalmente Cold reaparecería, para tomar desprevenido a su enemigo, quien claro que no lo dejaría, así que al este embestirlo ahí, ferozmente, sería inútil porque se le esquivaría su ataque en un segundo, aterrándose los androides y Dende estando a punto de moverse del lugar por su rapidez. Pero cuando fue que se movió Colt quedándose paralizado porque se supone que él era el ser más rápido de ese planeta, o es que acaso nada al Celsa con un patadón súper rápido, matinárselo fuertemente en el estómago sin que Colt haya reaccionado, causándole un inmenso dolor en el estómago que lo aturdiría.
para que después este lo mande a volar con su super patada que lo habría dejado ultra tieso por ello, así que Colt siendo mandado arrojado completamente paralizado al reaccionar frente a ellos. Ya era demasiado tarde porque al su enemigo disponerse de nuevo, y tomarlo por sorpresa de nuevo y atinaría a devolverle su paliza fuertemente con un super cachetadón en el rostro, mismo que mandaría a la bestia a ser super arrojado velozmente con la palmada de Celsa, y quien observando ahí, abajo a los dos androides le proclamaría a 18 que ni creas que se había olvidado de ella, a ella también se la iba a comer, así que lo mejor sería que vayas preparándote, y está junto a 16 en el suelo escuchándolo super congelada por su destino, y número 16 impotente en el suelo no podía hacer nada. Empero el rey tirano de sorpresa nuevamente haberse embestido frente a Celsa queriendo atacarlo ahí en lo alto lo habría esquivado nuevamente, pero Boom, que creía este ser perfecto, nuevamente lo amedrentaría con un golpazo en el rostro que lo congelaría, así que rayos, los androides consternados se estaban dando cuenta del desgaste del poder de Colt, por eso estaba recibiendo gran daño, de forma que este sería arrastrado completamente herido hacia la zona terrestre al haberse impactado fuerte contra esta, proclamándole Celsa que no era más que un insecto que solo le daba lástima. 16 explicándoles a todos que ya entendía lo que estaba sucediendo con el poder de Colt siendo arrastrado por la tierra frente a los tres. Lo que sucedía era que Colt jamás había utilizado esa magnitud de ese poder, por eso es que su poder se estaba desgastando y recuperándose comenzaría a darse cuenta de esta desventaja aterrado, recordándoles él a ese tonto bajo con que ya se dio cuenta, ¿no? Escuchándolo rey desde lo bajo ocultando ese temor, proclamándole que no diga disparates, un ser superdotado como él no tenía fallas. Mientras que 16 entendería que si se la absorbía a 18 sería el fin del mundo. Nacería un ser completamente terrible y con habilidades jamás vistas en la historia, ni siquiera King Cold podría hacerle frente, porque la apariencia que adoptaría lo haría convertirse en el ser más terrible de la historia. Si estaba seguro de que ni el guerrero Goku, ni ningún sujeto en el universo podría detenerlo, mientras que Colt observara ser distraído con los androides para tomar una decisión definitiva contra él, le interrogaría a número 18 si es que ya se había dado por vencida. Pero ya era demasiado tarde porque King Cold, completamente furioso y concentrando todo su poder monstruoso en sus manos, crearía una inmensa esfera de poder que originaría que todo el escenario se vea afectado por completo, porque esta bola mortal al 100% se agrandaría cada vez más y más, enfrente de Celsa comenzando a verse a resplandecer ahí, o uno o igual que 16 y 18 escarmentando ese terrible poder en lo bajo, de forma que este gigantesco ataque terminaría de super agrandarse exponencialmente. No cabía duda, era todo el poder máximo del rey, así que en medio de todo manejo catastrófico, sintiendo los estragos de esta acumulación de energía maligna del rey, le proclamaría que desaparezca de una vez y finalmente arrojándole fuertemente esa gigantesca esfera mortal, misma que iría direccionándose contra aquel androide. Así que no al observarla y no entender que en ese momento él sería más que consumido por ese ataque definitivo ya super cerca de él e impactándolo directamente de ello, originando que lo cubra por completo de forma trágica y arrasándolo con el océano, y el Colt perfecto desde lo alto a ordenar al ataque que explote en el cuerpo de ese miserable. Aquel ataque maligno explotaría definitivamente y consumiría por completo el cuerpo de Cell, no siendo los androides igual de afectados, destrozándose así por completo lo poco que quedaba de esa isla, pues el ataque habría sido mandado directamente hasta lo más alto de la estratosfera, provocando así que desde lo más bajo del planeta finalmente este ataque sea completamente expulsado hacia la superficie, mismo que impactaría de lleno y destrozaría otro planeta en señal de que ni siquiera un ser tan perfecto como Cell pudo haber sobrevivido al recibirlo. Desde lo alto del planeta Tierra, luego de que Bulma le haya entregado a Krillin el control remoto que estuvo trabajando todos esos días, y al finalmente Goku haber recuperado energías con la comida terrestre habiéndose cambiado sus atuendos por su doji favorito de pelea, y de que Gohan le haya pedido a Piccolo que le obsequie un traje de pelea idéntico al suyo, porque lo que más anhelaba era enfrentarse a su enemigo final con las mismas ropas que su maestro, finalmente tanto padre como hijo estaban tan listos como todos para enfrentarse a la batalla decisiva que decidiría el destino de todo el universo, pues de este enfrentamiento final dependería que la paz pueda restablecerse de una vez por todas. Ahora sí no hay que perder más tiempo, Goku, el momento de ir a Namekusei con la teletransportación finalmente ha llegado. Exactamente desde este planeta y en medio de una gran catástrofe en una de las islas de la pelea, como producto del ataque más poderoso jamás utilizado por King Cold antes, se habría originado una inmensa nube de humo en medio de los escombros, y luego de que su esfera de la muerte impactó contra ese sujeto, en medio de toda la humareda reaparecerían los androides, completamente afectados por la gran explosión de antes. ¿Es que acaso esa bestia lo mató? Al parecer así era porque 16 no podía percibir la presencia de Cell, observando así Cold en lo alto que en efecto no había quedado rastro suyo más que el polvo expandido.
Claro, y esto era obvio porque después de todo era imposible que exista alguna otra criatura que rivalice al patriarca de la familia más poderosa de todo el universo. Empero de entre todo el humo ahí, sorpresivamente reaparecería lo poco que quedaba de este monstruo, revelando su figura gravemente herida y proclamándole eso. Enemigo aterrado que has logrado lastimarle al observarse herido. Jejaam, y el Colt contemplando su victoria, burlándose desde lo alto porque te lo mereces, maldito. No, Celsa revelando que tenía la mitad del cuerpo partida, no podía creer lo que le haya hecho, eso es absurdo. Si es que sus poderes habían llegado a la perfección, maldito seas. Y este rey contemplando que se deshizo de la basura, excelente, por fin lo logró. Jajajaja, ¿qué le pareció eso? Idiota, jajajaja, pero no tan rápido, querido Colt. Celsa estaba bromeando, ¿acaso ya se le olvidó que poseía las células de Picoro? Pero qué disparates decían, y eso le ayudaría a poder regenerarse o no como tal vez. En efecto, al esta bestia concentrar todas sus capacidades en su brazo poco a poco, y al ya tenerlo listo dentro, boom, suyo, y este finalmente atinaría a reconstruir por completo su brazo. King Kong no puede creerlo. Ni siquiera los androides contemplando eso espantados. ¿No es que acaso estaban soñando? ¡Fum! Así es, perfecto. ¿Celsa te decepcionó, Colt? Contemplándolo su enemigo sin ya moverse, y bueno, llegó la hora de exterminarlo de una vez, ¿estás de acuerdo? Así su enemigo, al verlo en lo alto disponiéndose a reunirse con él, elevándose con su magna velocidad y misma, que su enemigo espantado contemplaría viéndolo subir. Consigo, pues ya habría reaparecido enfrente suyo para decretarle de una vez su victoria, porque créeme que esto terminaría más pronto que tarde. Elevándose mucho más enfrente, y es más, sería más que bondadoso y le dejaría elegir la manera perfecta de morir. ¿No le parecía emocionante? Decidiría su destino él solo. No, pero ese miserable se equivocaba. Si Colt se rendiría así, ¿qué sucede? Vamos, ríe Colt, ¿o acaso se le había congelado la boca también? Vaya, el primero le dijo que ibas a darle su merecido, y según él eso era porque vuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? ¿O no eres más que una basura, Colt? Celsa lo siente mucho, pero el calentamiento ya se va a terminar y tú, Colt, tienes que morir. Escuchando el rey a ese insolente atreviéndose a proclamarse el vencedor, y tenía que darte las gracias antes que se despida de ti. Fuiste muy tonto al haber participado en su perfeccionamiento, y por haber dejado que se fusione con tu hijo. Ahora recibirías el peor escarmiento de tu vida, Bloom desapareciendo de su vista. ¿Qué? Y eso era porque en un milisegundo se transportó hacia su espalda sin que se percate Bloom, pero en vano te volteaste, Colt. Este se habría teletransportado de nuevo, y esta vez ya delante, con una super patada del demonio que le habría hecho expulsar bastante sangre. Ese movimiento ni el 18, ni el 16, igual de aterrado, pudieron leerlo tampoco. Hacíale el rey quedarse paralizado con ese patadón en su estómago. Creo que era momento de que Celsa deje de jugar. Bueno, ahora llegó la hora de exterminarte para siempre, Colt, proporcionándole otra fuerte paliza antes de que reaccione. Va a matarlo. Los demás, entendiendo que iba a matar a Colt, parece que esta vez el enemigo era increíblemente poderoso al crear un delicioso ataque final. Así era el taco fisura de su propio hijo, que lo usaría para acabarlo al lanzárselo. Pero Colt conocía muy bien esa técnica, que ni crea que se dejaría cortar, y escapando del ataque que iría tras suyo a embaucarlo ahí rápidamente. Era más que obvio que Cell solo estaba jugando con Colt. Desde el minuto 1 se sabía que Colt no era el oponente indicado para él, y si recibía ese platillo cortante todo acabaría, y al Colt agotado en el suelo observar que, y ese disco lo seguiría a donde quiera que vaya, moviéndose con suma dificultad, en tanto que al Celsa perfecto ir direccionando este ataque para que corte ya a ese pobre diablo de una vez. El rey tirano volando con dificultad y escapando de ese ataque difícilmente seguiría escapando más, no antes de que ese platillo logre cortarlo ahí mismo y ve en este disco reteniéndose con su gran filo eléctrico que no se comparaba al de Freezer. Con insecto, o con que quería mandarle ese ataque para que él lo reciba, de ninguna manera podrás engañarle. Pero te equivocabas si creías que Colt no era capaz de conocer el punto débil de ese ataque que conocía muy bien. Observa eso, incluso él era capaz de modificar el movimiento de aquel platillo. Míralo con atención, aplicando sus poderes telequinéticos para alterar el control del disco destructor y mandándolo ahí, a lo alto, completamente maravillado porque era capaz de hacerlo. Te quedó claro. Pero en ese momento, y finalmente al haber aparecido, las siluetas de varios guerreros que ya todos conocíamos, de quienes se trataban, pero no puede ser posible ¿acaso se trataban de los personajes que todos estábamos casi seguros que eran? Por fin lo lograron. Los guerreros Z habrían llegado a Nameku con la teletransportación de Goku, revelándose así en primer lugar Gohan, Krillin y Piccolo, quienes gracias al Saiyajin de la Tierra habían podido llegar a esa larga distancia en cuestión de tan solo unos segundos. Al igual que Goku, Trunks, Tenzin Han, Yamcha y Vegeta, igual de preparados para comenzar la pelea final contra esos dos monstruos que tantos destrozos habían causado en Nameku. Pero no puede ser posible el Colt verlos aparecer por detrás suyo, del mismo modo que Celsa perdiendo la sonrisa en su rostro, como los androides y Dende igual de paralizados a punto de huir de ahí porque ¿acaso eran? Bien se trataban de sus amigos Gohan y Krillin y estaban con Goku, sabía que no los desampararían. No puede ser posible, se trataba del guerrero de la Tierra Goku.
Por lo que la batalla final en Nameku estaba por comenzar en ese momento. Ni Ken Cold, ni Celsa, ni los demás presentes entendían cómo esos sujetos aparecieron repentinamente sin una nave espacial, mientras que todos nuestros amigos los observarían atentamente al haber entendido que Freezer no estaba con ellos y Eao podía tratarse porque Cell se había fusionado con él ya que sentían sus poderes dentro de él y este le interrogaría al guerrero Son Goku cómo es que llegaron a ese lugar. Respondiéndole que fue gracias a una técnica llamada teletransportación que ellos desconocían y que él era esa criatura monstruosa, que apareció en la corporación Cápsula asesinando personas y robando una de las naves pero como estaba Goku seguro. Correcto y claro que no se equivocaban en lo más mínimo, Celsa tuvo que tomar prestadas esas vidas para lograr su forma perfecta, mientras que Goku y los guerreros percatándose de aquellos sujetos que parecían tener la apariencia de dos androides más de la Patrulla Roja, ellos seguirían más que anonadados porque no se explicaban cómo aparecieron de repente, y el Saiyajin de la Tierra caminar observado al otro enemigo, con que ese debía ser el padre de Freezer, ¿no es así? Trunks ya le había hablado de él, además también sabían que en su futuro él y su hijo Freezer habrían sido derrotados por Goku, 3 años después de su pelea con Freezer cuando fueron en busca de venganza al planeta Tierra y escuchándolos, pero que demonios estaba hablando ese mono horroroso no lo entendía, pero que creían el tiempo para dar explicaciones se acabó porque regresando de lo alto, y tomando por sorpresa a los guerreros luego de que por poco los cortara al haberse desplazado, por en medio de todos ellos, incluso de Goku y quien siendo tomado por sorpresa lo habría esquivado cortando piludo un escombro, exactamente, para Celsa no existía el perdón ni el olvido a direccionar ¿qué hacia dónde lo haría? No agáchate Cold, agáchate porque ese ataque estaba a punto de impactar contra el P. Pero nada Cold habría sido impactado terriblemente por el platillo cortante y su cuerpo sería partido en 2 partes de forma trágica. Los guerreros Z paralizándose al ver esa monstruosidad, como los androides porque cuando regresó ese ataque de nuevo, maldito ni siquiera Goku podía creerlo, así era estúpidos el platillo de Cell jamás se habría esfumado y el peor error de Cold fue haberse confiado a su cuerpo estar cayendo, en medio de bastante sangre suya y el rey maldiciendo a Celsa porque ese maldito pudo derrotarlo junto a sus extremidades mutiladas, mismas que caerían ya sin esperanza de salvarse y la parte superior de su cuerpo cayendo también a la tierra, pobre infeliz por eso Celsa te advirtió que elijas muy bien tu forma de morir. Ni modo no lo hiciste, Vegeta amedrentándose por completo por la maldad de ese maldito, y proclamándole a Goku que ya se deshizo de la basura, quien estaba feliz de verlo ahora podrían resolver sus propios asuntos, sin que tenga la necesidad de viajar a la Tierra y el Saiyajin reclamándole porque no había necesidad, exacto no había necesidad de que acabara con Cold así. Finalmente bioandroide descendiendo a la Tierra para reunirse con ellos. En medio de todos los guerreros el cuerpo de Cold reposaría casi muerto y sin rastro de haber sobrevivido. Nadie creía la monstruosidad de ese ataque de Cell, explicándoles Trunks que el destino de Cold ya estaba escrito, lo que hizo Cell tan solo fue un acto premeditado, mientras que a los androides seguir tan consternados como todos observando las extremidades de ese tirano que parecía invencible, en efecto con agonizando tirado en el suelo y sin poder moverse Celsa se habría reunido. Finalmente con porque bueno que más da Cold, deberías estar agradecido con él porque terminaría con tu agonía ahora mismo, y ahora, el golpe final. Celsa había resultado ganador de esta pelea y se dispondría a rematar a Cold para mandarlo al otro mundo para siempre con un blaster final. Pero espera, algo estaba por ocurrir. Allá, ¿qué estaba pasando? Allá detrás suyo, ¿acaso tenía que ver con número 18? Exactamente, tenía un mal presentimiento con ella. Al Krillin como Gohan y los demás tener enfrente a la 18 y a 16, creo que era momento de que pongan en marcha el plan de Bulma antes de que Cell se fusione con ese androide. Si es que lo hacía sería el fin del mundo. Vamos Krillin Trunks pidiéndole que saque eso que su madre construyó. Con tanto esfuerzo, pero de qué demonios se trataba no puede ser eso, era ni más ni menos que era ese control y era para detenerlos en caso de emergencia. Pero ¿por qué un terrícola como Krillin lo tenía en su posesión? Pero ¿qué estaba pasando allá? Celsa también se había dado cuenta de lo que los guerreros pretendían, y Trunks le pediría a Krillin que presione el botón de ese control de una vez para detener el funcionamiento de esa androide. Si es que Cell lograba absorberla como ya se los contó Dende, no solo sería el fin de ese planeta sino de todo el universo, que en manos de Krillin estaba impedir que eso pase. Además él tampoco no le debía algún tipo de aprecio a esa chica, que le pareció bonita. Que no puede ser, está percatándose de que el terrícola estaba decidido, no, ese sería el final del número 18. Y definitivamente enfrente de su angustia Krillin presionando el botón del control de emergencia. Mismo que provocaría que un androide 18 comience a sufrir una alteración en su cuerpo al todos sus circuitos ir cruzándose poco a poco hasta que, de forma sorpresiva, su mecanismo se habría detenido por completo al restablecerse, pero esta vez habiendo perdido la conciencia, pues su cuerpo había pasado a inhabilitarse por completo y esta caería incapacitada, en los pies de su compañero 16 consternado por lo que veía. Que igual que Celsa no puede ser, esos infelices habían arruinado su plan de perfección. Con la androide 18 inhabilitada en el suelo ya no serviría de nada absorberla para obtener esos asombrosos poderes. Mientras que 16 malherido dirigiéndose hacia los guerreros le señalaría incómodo que ya entendió su estrategia, pero fue lo mejor que pudieron hacer, aunque le pese la idea de haber sacrificado al número 18. Maldición, el super colérico juraría. ¿Hacerles pagar por eso?
De este modo, y a los guerreros observar la tensión de ese enemigo, este bioandroide aún consternado por lo sucedido ni modo retomaría de nuevo su calma, porque no necesitaría del androide 18 para vencerlos a todos. Bien, él ya estaba listo para hacerles conocer el verdadero infierno a todos. Finalmente, Cell será el oponente de Goku. Con estos dos increíbles combatientes, esto se convertirá en una batalla asombrosa. ¿Quién resultará vencedor? ¿Será posible que Goku y los demás derroten a Cell? ¿Será cierto que está a punto de comenzar la pelea del siglo? A partir de este punto, los sucesos del torneo de Cell se desarrollarían de forma idéntica a los acontecimientos vistos en la línea canónica. Goku como Cell darían inicio a los juegos de Cell en el planeta Nameku, siendo presenciada esta pelea por todos sus amigos, y aunque inicialmente Goku muestre darle pelea a su enemigo fusionado con Freezer, todos los demás notarían su desgaste de poder a medida que la pelea iba intensificándose, y lo que obligaría a que el Saiyajin de la Tierra tome la decisión de mostrar un poder más allá del Super Saiyajin. Él pasaría de nueva cuenta a una nueva fase del Super Saiyajin 2 que obtuvo en sus días de entrenamiento en la Tierra, o Homo transformación que Vegeta y Trunks pudieron lograr aún entrenando 2 días. Y con esta nueva fase Goku retomaría una pelea más nivelada con Cell, aunque entendería que debía darse por vencido, porque aún no estaba acostumbrado a los poderes de ese estado y ese le jugaría en favor de su enemigo. Bien, Goku daría un paso al costado porque su hijo se encargaría de acabarlo. Así es, y al Gohan entrar en la pelea inicialmente sería apaleado por Cell como todos sabemos, para que después tome la decisión de expulsar desde su interior a varios Cell Jr. nacidos en ese planeta verde, y quienes después serían ordenados por su padre que vayan a matar a todos los amigos de Gohan, comenzando así una batalla entre los hijos de Cell y los guerreros Z con el fin de provocar al hijo de Goku. Este sentimiento de culpa y provocación se habría intensificado más, con la decisión de Cell en destruir lo poco que quedaba de 16 al pedirle a Gohan que proteja a las plantas y animales que tanto amó, y finalmente en un momento emotivo de cólera y desesperación habría desbloqueado la fase del Super Saiyajin 2 como su padre, misma con la que por fin Cell habría encontrado un oponente indicado para pelear, ya que sus poderes eran completamente idénticos. Para todos sería difícil saber quién sería el vencedor. No obstante, el instinto de pelea y las grandes capacidades de Gohan le habían jugado en contra por completo a Cell, hasta el punto de que había entrado en la desesperación por un super golpazo del joven Saiyajin, exactamente que lo haría expulsar a alguien antiguo del pasado. No puede ser al Cell convulsionar e ir vomitando desde el interior de su cuerpo en frente del joven Saiyajin, quien perdió por completo su sentido de amabilidad. Ese era el androide 17 al haber caído entre toda la baba y la saliva de esa bestia. Cell ha expulsado finalmente al androide número 17, y su cuerpo está sufriendo un gran cambio. Después de ver el desenlace de esta pelea, la victoria de Gohan era casi segura. Pero se equivocaban si creían que Cell se dio por vencido e inflándose aún tenía el poder de Freezer, lo usaría para que no puede ser posible para que explote su cuerpo, tomando por sorpresa a todos los guerreros presentes. Estando presenciando esa declaración suicida del monstruo, todo estaba perdido, porque lo que ese maldito quería hacer era explotar junto con Namekusei, así que estaban por revivir lo que Freezer le hizo al planeta hace 3 años. No puede ser, ese planeta de nuevo iba a desaparecer, maldito sea él, al seguirse inflando más y más en frente de todos los guerreros, de forma que cuando se habría dispuesto a finalmente explotar, para llevarse consigo a Gohan y todos, Goku habría tomado una drástica decisión para salvar a Nameku, y aunque sus amigos le impidan que se sacrifique por todos. Lo habría hecho al utilizar la teletransportación una última vez, y Gohan comprendería el error que cometió, y por eso su padre, recordándole que estaba orgulloso porque peleó muy bien su hijo. Así que para sorpresa del niño, y al Goku verse el aterrado porque estaba perdido, finalmente se dispondría a poner en marcha su plan de llevárselo, despidiéndose de su hijo al pedirle que por favor cuiden mucho a su madre, y desapareciendo así finalmente ante los fuegos de Gohan, gritándole a su papá que no lo haga, así como Krillin, Vegeta, Piccolo, Trunks, Yamcha y Tenshinhan. Y luego de haber aparecido frente a Kaiosama en su planeta, originaría su muerte al ser explotado junto a la bestia y al dios del otro mundo de una forma trágica. De modo que el planeta del Kaio del Norte sería mandado a ser estallado por la gran autoexplosión de Cell, muriendo en el proceso Goku, Kaiosama, Freezer y también Cell en la galaxia del norte. ¿O es que acaso nos equivocamos con este último? En medio de un gran resplandor que los sacudiría, esto tomaría completamente perplejos a ninguno de los presentes creer lo que estaba sucediendo en medio de esa nube eléctrica que los estaba sacudiendo. ¿Qué era ese gigantesco ki? No puede ser posible. ¿Acaso se trataba de un temible enemigo con un ki familiar? Habría aparecido para lanzar un rayo espacial de la muerte que habría impactado y asesinado a Trunks en frente de todos, para la petrificación de su padre. Así que todos, congelándose escuchando a quién le dio.
con que fue Trunks. Así que en medio de esta nube eléctrica e intrigante para todos ellos, y revelando así la majestuosidad de su retorno con ese estado familiar, un Cell sano establecido habría regresado de la muerte y esta vez en su forma perfecta sin tener la necesidad de volver a absorber a 17 y a Freezer. Goku sacrificó su vida para salvar la Tierra de una gran explosión. Cell no estaba muerto. Nadie podía creer esto. Una terrible pesadilla en pleno día. Gohan y Cell habían llegado al momento crítico. A partir de aquí el choque final de poderes entre Gohan y Cell daría comienzo en el planeta Nameku, debido a que al Goku haberse unido a su herido hijo luego de salvar a Vegeta de ser asesinado. Y así como Cell al crear su último Kamehameha solar al crearlo, estos ataques se impactarían catastróficamente y haciendo estremecer por completo todo el planeta, porque los poderes de ambos eran ultramente abominables, siendo esta magnitud indescriptible presenciado por todos los amigos del joven Saiyajin, porque se habría originado un estruendoso choque de poderes. No obstante, y luego de que Goku haya convencido a su hijo de que pelee con todas sus fuerzas, en este ataque superpotente que Celsa también habría intensificado, quien después de haber parecido el victorioso en ese super choque final de poderes, y reciba de forma sorpresiva en lo alto, un superataque de, ni más ni menos que, así era, ese Kogo. Y ahora Gohan, esta maximizaría completamente su último esfuerzo de energía, mismo que sería arrojado fuertemente contra el Kamehameha solar de Cell, logrando cubrirlo y boom, arrasarlo por completo, originando así que esta bestia reciba de la peor manera el ataque, por el joven Saiyajin avanzando poco a poco porque ya estaba a punto de ganar la pelea al el cuerpo de Cell ir descomponiéndose poco a poco. No cabía duda ese sería su terrible fin porque Gohan se había decidido de una vez, en mandar a explotar de forma definitiva su super Kamehameha de padre e hijo. Cell recibiéndolo terriblemente al todo su cuerpo ser terriblemente impactado y provocando que cada una de sus extremidades comiencen a partirse y disolverse, poco a poco junto al gran ataque que lo cubriría por completo, al igual que a su masa cerebral que esta vez sí terminaría por explotar por completo, para que ya no pueda volver a regenerarse nunca más y siendo mandado al espacio exterior. Y así el temible Celsa desapareciendo de la faz de Namekusei finalmente al haber sido eliminado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Con sus últimas palabras de agonía, Gold está contento porque pudo vengarse de ese monstruo. Pero este también sería su final. Este era el último sacrificio del patriarca de la familia más poderosa de todo el universo. Gold aparecido. Dentro del interior de Namekusei, Gohan al haber dado todo de su gravemente herido caería desmayado, para que después sean sus amigos quienes saliendo de los escombros, se reúnen con Dende para que cure sus heridas al desmayarse, y este Nameku lo haría aplicando sus poderes regenerativos para restablecer al joven luego de los graves daños de la batalla final, quien despertaría para ser informado de que pudo vencer a Celsa, para posteriormente Dende recuperar a su amiga la número 18 y quien, despertando para, sorprenderse por ver que no había sido absorbida y que su hermano 17 estaba inconsciente junto a los guerreros, Dende recuperaría a 17 a medida que los guerreros se contentarían. Y a los dos gemelos habiendo sido informados de que él lo mató a Gohan a Cell. Y así era este Saiyajin había sido el salvador del universo nuevamente en esta historia, de modo que los androides sin 16 ni Goku vivos ya no tendrían algún objetivo de vida por perseguir ni modo cada quien seguiría su camino al aceptar regresar a la Tierra con ellos. A partir de aquí, con el regreso al planeta Tierra con los guerreros y los androides gracias a la nave espacial en la que viajó Cell a Nameku, los sucesos se desarrollarían de forma idéntica y vista a la línea temporal original. Los guerreros Z luego de llegar a la Tierra, le habrían propuesto a Dende convertirse en el nuevo Kami-sama de la Tierra porque ya no tenían a ninguno luego de que Piccolo se fusione con Kami. Posteriormente y al haber restaurado las esferas del dragón que estaban convertidas en piedras hasta ahora, invocaría al dragón Shenlong para revivir a todos los Namekusei que fueron asesinados por Cell. Con ellos reviviría el gran patriarca Muri y consigo las esferas de dragón del planeta Nameku, con las cuales los hermanos de Dende restablecerían a su vez el planeta su normalidad. Y los guerreros de la Tierra utilizarían el segundo deseo para pedir que se eliminen las bombas que los androides 17 y 18 poseían en sus cuerpos para evitar correr riesgos mismos. Deseos que posteriormente habrían hecho que Krillin sienta atracción por la rubia número 18. Con estos deseos pedidos y al finalmente haberse esparcido las esferas, siendo Gohan el gran salvador de todo el universo, ahora los guerreros de la Tierra estaban listos para vivir una nueva época.
Goku tuvo que sacrificar su vida para derrotar a Cell, el androide más terrible de toda la historia. Pero Cell regresó a cobrar venganza y esta vez Gohan tuvo que eliminarlo. Y la paz reinó de nuevo en la Tierra. Sin embargo, se sacrificaron algunas vidas para que este acontecimiento pudiera lograrse. Gohan y los demás recordaban cómo era la forma de ser de Goku, ahora que se encuentra en el otro mundo. Mientras tanto, Goku disfrutaba de su nueva vida en el más allá, en compañía de Kaio-sama. Y bueno, hermanas Dara, hasta aquí llegó esta deliciosa y apoteósica historia. Esto fue, ¿qué hubiera pasado si los androides despertaban en la saga de Freezer? Como ven, los sucesos a partir de aquí ocurrirían con total cotidianidad para las sagas de Buu y Dragon Ball Super. ¿Qué les pareció esta magnífica saga del canal? Dejen sus calificaciones entre el 1 al 10 de aquí abajo. En verdad me encanta haber permanecido con ustedes por más de 7 meses de proyecto con 7 extensas y exquisitas partes de esta historia. Como ven, un cambio mínimo en la historia como el hecho de que el Dr. Maquijero haya decidido seguir a Goku al planeta Nameku desencadenó una serie de sucesos y personajes completamente nuevos, creando la existencia de unos androides 19 y 20 en Namekusei, a los androides 16, 17 y 18 en este mismo planeta, así como al bioandroide Cell en cada una de sus fases, creándose así el prototipo del androide definitivo Freezer, así como la existencia de Cold en Nameku, así como cada una de sus fases, que el rey jamás reveló originalmente, y por último revelando la existencia del guerrero Celsa nacido de la fusión entre Cell y Freezer. ¿Cuál de todos estos 7 episodios fue su favorito? Déjenlo en el bloque de comentarios, así como todas sus impresiones y comentarios de toda la saga en general, porque los estaré leyendo uno a uno. Sin más que agregar, les recuerdo nuevamente unirse al canal para no perderse todos los beneficios exclusivos y estar al pendiente porque no híjole en menos de lo que creen una nueva e impactante historia tanto o inclusive mayor a esta que acaba de finalizar por lo alto se vendrá al canal. Por eso es importantísimo que estén suscritos y con la campana de notificaciones activada para no perdérselo por favor. Y ya sin más que agregar, les agradezco demasiado por haberle brindado todo su apoyo a esta gran historia que cerró con broche de oro marcando mi regreso, y ahora me despido de ustedes esperando verlos la próxima semana si todo sale como lo calculo. Los adoro.